Gloria al Señor. Dele fuerte el aplauso si es para el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a tomar tiempo en la palabra, pero antes me gustaría que salude a alguien más hermoso que usted. Aleluya, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Para algunos fue muy difícil hallar a alguien, ¿verdad? En una iglesia un joven se quedó parado y no saludaba a nadie porque no había alguien más hermoso que él. Y bueno, hermano, me siento muy agradecido. Agradezco al obispo Iglesias la invitación, el privilegio de poder compartir la palabra en este hermoso distrito con los pastores de este estado, de este hermoso estado de Arizona. Y pues agradecemos al obispo presidente Felipe Salazar la confianza que nos da de poder estar trabajando y compartiendo, ¿verdad?, esta visión en muchos lugares. Y pues honro, ¿verdad?, a cada miembro de la mesa directiva, al obispo Rojas, ¿verdad?, un hombre humilde, un hombre de Dios, y a mis amigos del comité de Estrategia de Jesús. Estamos trabajando, pero no solamente somos compañeros, sino somos amigos, y esto es algo muy, muy especial. Y hermanos, quiero llevarles a Santiago capítulo 2 versículo 18. Y la palabra del Señor dice: pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo acciones. Diga conmigo, fe y acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin las acciones, y yo te mostraré mi fe por medio de mis acciones. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos sometemos a la unción de tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor, háblanos, Padre. Te pido, Señor, que en esta noche haya un manto de revelación y un espíritu de fe en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar alabando al Señor. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, ha sido, creo que una jornada maravillosa estar mirando todo lo que Dios está haciendo en toda la Asamblea Apostólica a lo largo de estos últimos años. Y hemos estado hablando de un avivamiento. El avivamiento que la Asamblea Apostólica está experimentando no es un avivamiento de brinco y de salto, sino es un avivamiento de la visión, donde el espíritu de la iglesia está siendo despertado, ¿verdad?, a los propósitos del Señor. Y bueno, creo que la Asamblea Apostólica está siendo desafiada por el Espíritu de Dios a buscar un crecimiento. Y el crecimiento que Dios nos está llamando a alcanzar no es solamente un crecimiento numérico, sino es un crecimiento espiritual. Y a través del crecimiento numérico, ¿verdad?, Dios va a llevar a la iglesia a conquistas, ¿verdad?, que nunca había experimentado. Porque cuando la iglesia comienza a crecer, la iglesia comienza a alcanzar de manera natural comunidades, regiones, familias que no tenían contemplada y que empiezan a llegar al seno de la iglesia. Pero para el crecimiento de la iglesia muchos buscan fórmulas mágicas, instantáneas y fáciles de usar. Algunos, buscando crecer, tratan de copiar el nombre de una iglesia que está creciendo para ponérselo a su iglesia, para ver si de esa manera la iglesia crece. Hace algunos meses una iglesia de España, de la Pentecostal Unida, me pidió permiso para usar el nombre de mi iglesia. Y yo le dije, es un privilegio que usen el nombre de mi iglesia, y hasta los logotipos, los eslogans, todo lo que nosotros usamos me lo pidieron, pero no es garantía de que con eso va a crecer la iglesia. Algunos adoptan la decoración y el mobiliario de iglesias que están creciendo, pensando que de esa manera la iglesia va a crecer. Hace algunos años miré por las redes sociales un púlpito igualito al del obispo Páez, pero en otra ciudad. Hasta tenía la palomita igualita, ¿verdad? Entonces, algunos adoptan eslogans
para buscar que la iglesia crezca. Y también algunos adoptan paradigmas espiritualistas para intentar crecer. Y algunos en su afán de crecer están orando para que Dios traiga las almas a la iglesia. Y yo quiero saber si en esta ocasión hay alguien que esté orando para que el Señor traiga las almas a la iglesia. Bueno, dígale al que está a su lado, ese no es trabajo de Dios. Porque la iglesia le quiere dar trabajo a Dios, pero Dios hace su trabajo, no el de nosotros. Porque la iglesia ha sido llamada a ir por el perdido a donde se encuentre, y el trabajo del Señor es transformar a las almas que nosotros traigamos delante de su presencia. Ahora Dios transforma al más vil pecador, pero alguien necesita ir por ellos y traerlos a los pies del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2:18 nos dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, pero a nosotros nos entregó el ministerio de la reconciliación. Este es el ministerio más importante de la iglesia. Hay ministerios que la iglesia desarrolla: el ministerio de alabanza, el ministerio de intercesión, pero el ministerio más pleno y poderoso que la iglesia puede ejercer es traer a los pecadores a los pies del Señor para que se reconcilien con el Señor Jesucristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El crecimiento de la iglesia y la multiplicación de los grupos de amistad se da cuando la iglesia hace una alianza con el cielo. La iglesia hace su parte y Dios hace la suya. 1 Corintios 3:6 habla el apóstol Pablo y dice este importante principio: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Y existen diversos factores que pueden detonar el crecimiento de una iglesia y que esta iglesia se dirija rumbo a la multiplicación. Pero este día no pretendo hablar de todos los factores que provocan crecimiento, pero quiero hablar de dos factores muy sencillos, y el primero se llama la fe y el segundo se llama la acción. Diga conmigo: la fe y la acción. Santiago 2:18 es el texto que acabamos de leer. Dice: yo te mostraré mi fe por medio de mis acciones. O sea que mi fe se demuestra por lo que yo hago. Porque cuando alguien hace porque está creyendo, hermano, esa persona va a alcanzar mucho en el reino de los cielos. Aquí hay un pastor que tiene que levantarse en esta noche creyéndole a Dios de manera sobrenatural que algo poderoso va a pasar en su iglesia a partir de este día, en el nombre del Señor. Y esa fe lo va a llevar a trabajar dentro de la visión celular para que su iglesia crezca. La fe es el elemento indispensable, básico, de acuerdo a mi punto de vista y mi experiencia, para el crecimiento de la iglesia. No hay una multiplicación ni hay un crecimiento exponencial si no se levanta alguien creyéndole al Señor de que algo poderoso va a suceder en ese lugar. Ahora, la fe no tiene nada que ver con las circunstancias que tú tienes alrededor, sino la fe se trata si tú le crees al Señor lo que te ha revelado que va a hacer ahí en medio de tu congregación. Pero sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como pastor, yo tengo que ejercer la fe para trabajar en la visión celular, con la certeza que esto es algo que viene de Dios, no es algo que viene de los hombres ni del mundo trinitario. Está fundamentado en la Biblia, en la palabra del Señor, y debo entender que es el tiempo de tomar los linderos antiguos a través de los cuales caminó la iglesia primitiva, y si funcionó en la iglesia primitiva, va a funcionar en la iglesia del siglo XXI, y aquí en el distrito de Arizona esto va a funcionar. Yo tengo que creer sencillamente que mi iglesia va a crecer. Alguien diga: yo creo.
Porque si alguien cree que su iglesia va a crecer, usted está en lo cierto, porque en el nombre del Señor esa iglesia va a crecer. Pero muchos siempre tienen la fe volteada, pensando cosas negativas. Por ejemplo, cuando alguien está caminando por un lugar o manejando, dice: se me hace que voy a chocar. Y se me hace, mujer, que voy a chocar, y termina chocando. Ya ves, te dije que iba a chocar. O el que le dice al niño: te vas a caer, te vas a caer, y se cae el chamaco y dice: ya ves, te dije que te ibas a caer. La fe es la certeza de lo que yo espero. Es estar plenamente convencido de aquellas cosas que no existen en la realidad, pero a través de la fe yo los estoy mirando. Yo tengo que tener la plena certeza de que nuestra iglesia se dirige a un crecimiento exponencial. Es cierto, no todas las iglesias van a crecer al mismo nivel, pero todas las iglesias debemos crecer en el nombre del Señor. Al inicio de mi pastorado, cuando empezamos a trabajar la visión celular, yo estaba plenamente convencido que la iglesia íbamos a crecer. No teníamos condiciones para un crecimiento, pero sabíamos que nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Empezamos a creer que el Señor nos iba a llevar a crecer a un crecimiento multitudinario. Y yo empecé a hablar porque creí, y porque creí comencé a hablar. El pastor tiene que moverse en un espíritu de fe y no tener temor de decir lo que Dios le ha enseñado que Él va a hacer ahí en la iglesia. Empecé a decirle: hermanos, prepárense, porque esta iglesia vamos a crecer a miles de personas en el nombre de Jesucristo. Ahorita somos una decena de personas o una decenas de personas, pero pronto vamos a ser miles en el nombre del Señor Jesucristo. Y nuestra iglesia no hemos crecido todavía miles, pero nos dirigimos hacia los miles en el nombre del Señor, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y estar convencidos de las cosas que no vemos. Yo le dije a la iglesia: hermanos, vamos a tener un templo. Ahorita tenemos un templo de 300, pero pronto vamos a tener un templo para miles en el nombre del Señor. Le dije: hasta un McDonald's vamos a tener adentro. Y me dice mi esposa: bájale poquito. Bueno, hermanos, pero bueno, no hay McDonald's, pero ahí venden tacos enfrente, pero ya algo está pasando ahí. La fe del pastor es fundamental. Cuando estábamos enseñando la visión celular a la iglesia, yo les decía: vamos a crecer, esto es algo que funciona. Los hermanos se contagiaron de la fe, de la certeza de que algo Dios iba a hacer si ellos abrían su casa y predicaban la palabra del Señor. Y empezaron los hermanos a llenar sus grupos de amistad, y la gloria del Señor se comenzó a mover en muchas casas. Pero yo, que estaba animando a la iglesia y desafiándola para llegar a ese crecimiento, a mí no me estaba funcionando lo que estábamos haciendo. Abrimos un grupo de amistad, pero el anfitrión del grupo de amistad, el casero, era un hermano que tenía espíritu de camello, porque iba a la iglesia cada 3 meses, hablaba en lenguas y no volvía hasta los 3 meses. Siempre que llegaba el grupo se iba del grupo, se quedaba su esposa. Tocábamos puertas, íbamos con los vecinos, hacíamos llamadas, invitábamos amigos, y nadie quería ir a ese grupo de amistad. Absolutamente nadie iba. Estábamos mi esposa, mi hija, y estaba la hermana, porque el hermano se iba de la casa, y nada pasaba en ese grupo. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, y los grupos de amistad de la iglesia comenzaron a tener bautismos y empezaron a llevar muchas visitas a la iglesia, pero nuestro grupo de amistad no tenía una sola visita en ese lugar. Algo estaba muy mal. No entendíamos qué pasaba. Señor, estamos trabajando, estamos ayunando, tocamos puertas, hacemos amistades, pero por algún motivo la gente no ha querido ir a ese lugar. Pero como la fe es la certeza de lo que se espera, comenzamos a trabajar, hermano, con la seguridad de que ese grupo de amistad se iba a convertir en un agente de transformación en ese lugar. Hermanos, a los 3 meses el Señor comenzó a respaldar el trabajo que comenzamos a hacer, y mucha
muchas almas llegaron a los pies del Señor Jesucristo. Los empezamos a traer. El Señor comenzó a sanar los enfermos y muchos recibieron el Espíritu Santo ahí en la calle. Otros fueron sanados de enfermedades ahí en la calle. Y hermanos, algo comenzó a suceder, que en el próximo año de ese grupo de amistad que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de crecimiento, tuvimos 20 bautismos en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien alabe al Señor en esta hora. No estamos haciendo a ver si Dios puede, sino estamos, hermanos, trabajando totalmente seguros de que el Señor puede hacerlo. Se dice que la mayoría de los pastores de éxito son hombres de fe. O sea, son personas que se distinguen por creerle al Señor de una manera muy especial. Hombres de fe que, viendo las circunstancias contrarias, adversas, ellos no se mueven de lo que han decidido hacer, porque están confiando en las promesas del Señor. La fe no es un sentimiento. La fe es la decisión que yo tomo inspirado en la palabra del Señor, en sus promesas. Y yo decido creer o decido no creerle al Señor. La fe es muy importante. Y la palabra de Dios en Marcos 9:22 nos habla de un hombre que tenía un hijo endemoniado. Desde niño estaba poseído por un demonio que lo lanzaba al agua y después lo lanzaba hacia el fuego. Y vino a buscar a Jesús pidiéndole ayuda, pero este hombre no tenía fe. Y dice que le dijo: Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa súplica mostraba mucha incredulidad, porque no estaba demostrando una confianza en lo que el Señor podía hacer, sino estaba demostrando duda si acaso el Señor podía hacer algo en la vida de su hijo. El problema de muchos de nosotros es que dudamos de que Dios pueda hacer algo con nosotros o a través de nosotros. Es más fácil creer que Dios puede usar a otra persona. Y si preguntamos si Dios es capaz de sanar a un hermano que tiene cáncer, todos podemos gritar y decir amén, porque sabemos que Dios puede. El problema no es creer cuando Dios puede hacerlo en otro, sino el problema es creer que Dios lo puede hacer en nosotros. A veces creemos que Dios puede llevar a una iglesia al crecimiento, y si hablamos de San Diego o hablamos de Mazatlán, decimos Dios puede. Pero el problema está cuando nosotros, hermanos, se trata de nuestra iglesia, si nosotros creemos que Dios puede hacer eso mismo en nuestra iglesia. La iglesia primitiva experimentó un crecimiento exponencial y multitudinario. Y yo creo que el Dios de la iglesia primitiva es el Dios de la asamblea apostólica en el siglo XXI. Yo creo que el Dios que sanó enfermos en el Nuevo Testamento es el Dios que sana enfermos en el siglo XXI aquí en Arizona. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si alguien lo cree, alabe al Señor en este día. La pregunta es si el Dios del pastor que está creciendo es diferente a mi Dios. ¿Será diferente Dios? Porque Dios sí le da y a otro no le da. ¿Será que Dios tiene hijos preferidos? ¿Será que Dios tiene pastores preferidos? Que a uno le dio la pirinola y salió toma uno, y al otro le salió la pirinola y salió toma todo. Hermanos, mi Dios no hace acepción de personas. Pero yo sí le voy a decir qué es lo que hace que la mano de Dios se mueva en favor de alguien. Y lo que hace que la mano de Dios se mueva en favor de alguien es la fe. Que alguien se acerque creyendo. Aquel que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor tuvo que sacudir la mentalidad del padre que traía a su hijo. Y el Señor le hace la pregunta: ¿cómo que si puedes?
¿Cómo que si puedo? Si puedes significa si acaso tienes poder para sanar o puedes con otros, pero quizá con mi hijo no puedas. Quizá Dios puede hacer que un pastor crezca y que otro pastor no crezca. Quizá Dios le puede dar crecimiento a un grupo de amistad, a un líder, pero al otro no le puede dar crecimiento. Hermano, dice la palabra de Dios que se haga con vosotros de acuerdo a su fe. O sea que Dios da de acuerdo a la medida de nuestra fe. Porque la fe es el conducto a través del cual bajan las riquezas de la gracia desde la eternidad hasta la tierra. Y conforme es nuestra fe, es lo que Dios le da a la iglesia, porque el Señor, hermano, galardona a los que le buscan creyendo. Dios tiene atributos naturales que nadie más tiene. Atributos como su omnipresencia, atributos como su omnisciencia. Pero quiero decirte que uno de los atributos naturales del Señor es la omnipotencia. Y la omnipotencia de Dios se activa a nuestro favor cuando alguien le cree. Cuando alguien se acerca creyendo, cuando alguien cree que el Señor puede con nosotros, hermano, el Señor puede hacer cualquier cosa en nuestros medios cuando alguien le cree. Y el Señor le dice al Padre: todo es posible para el que cree. Diga conmigo: al que cree, todo le es posible. Dígale al que está a su lado: al que cree, todo le es posible. Mire, la palabra todo es una palabra absoluta. Y si trae libreta, le voy a decir el significado de la palabra todo. Anótelo. La palabra todo significa todo. Dígale a alguien: al que cree, todo le es posible. Cualquier cosa le es posible. Hasta las cosas imposibles se hacen posible cuando alguien le cree al Señor. No importa las circunstancias en las que te encuentres, no importa las adversidades que hay o las luchas que tú tengas, cuando alguien le cree al Señor, al que cree, todo le es posible. Ahí en la iglesia local, desde que comenzamos a trabajar en la visión celular, adoptamos este texto como eslogan: al que cree, todo le es posible. Entendemos que no tenemos límites si le creemos al Señor y si lo que estamos buscando está dentro de los límites de la voluntad de su palabra. Nosotros entendemos que Dios puede hacer cualquier cosa, y más si es algo que Él nos ha prometido. Todo lo que nosotros hemos estado haciendo, no lo estamos haciendo por una ambición personal del pastor o la ambición personal de los líderes, sino estamos buscando aquello por una promesa que el Señor nos ha dado. Lo que ha activado nuestra fe es la bendita palabra del Señor. Lo que ha activado nuestra fe es la palabra rema del Espíritu Santo dada a la iglesia. Cuando la palabra logos y la palabra rema es dada a nuestras vidas, nosotros la recibimos y nosotros la creemos. Y cuando alguien cree lo que Dios dice, el Señor hace lo que ha prometido. Aunque Él es el Todopoderoso, Él no puede actuar donde hay incredulidad. Si alguien no cree, ahí Dios no se puede mover. En cierta ocasión Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad. Es que la incredulidad limita el poder del Señor. Cuando alguien cree que no es posible en su iglesia, no es posible en su vida, no es posible en su ministerio, aunque el Señor venga, no puede hacer algo porque la incredulidad limita el poder del Señor. Jesús hizo reaccionar al Padre y le dijo: si decides creer, es posible esto que tú estás buscando y todo lo que pidas. Porque se hizo consciente que dependía de Él y no de Jesús. Porque Jesús estaba listo, pero el Padre tenía que acercarse creyendo. Entonces el Padre gritó y dijo: yo creo, ayúdame a creer más.
No sé si alguien en esta noche pueda decir: yo creo, yo creo, yo creo. Hermano, el yo creo no es una convicción mental o algo que se despierta por repetición, sino es una decisión que yo tomo de creer que el Señor puede hacer cualquier cosa que haya prometido a mi vida, que el Señor puede llevar mi iglesia hacia el crecimiento numérico y al crecimiento espiritual. Fe es tener certeza de lo que espero. Certeza significa seguridad, convicción, y fe en este sentido es sentir la seguridad de recibir lo que estoy esperando y estar convencido de alcanzar lo que espero. Cuando llegué a Tacuichamona, todo el mundo miraba las condiciones de Tacuichamona y me decían: hermano, le recomiendo que se vaya de Tacuichamona. Y decían: de Tacuichamona puede salir algo bueno. Mire, no había una razón humana para pensar que ahí podía haber algo bueno. Pero todo este tiempo, estos 15 años de pastorado, yo no he estado mirando lo que está a mi alrededor. Yo no he estado mirando la violencia, la brujería, el culto a la muerte. No he estado mirando los peligros. No he estado mirando la pobreza, las limitaciones, la falta de personal, la falta de recursos, la falta de economía. Yo no he estado mirando todo lo que está en el mundo natural, sino he trabajado y he desafiado a la iglesia, teniendo la plena seguridad en lo que Dios nos ha dicho que va a hacer, teniendo por seguro que Dios es poderoso para hacer algo sobrenatural, aun cuando las condiciones no están para que la iglesia crezca. La pregunta es: ¿qué esperas que Dios haga en tu iglesia? Porque muchas veces no tenemos ninguna expectativa y Dios no puede hacer nada porque no esperamos nada. Necesitamos esperar que Dios haga algo. Y usted debe tener la respuesta de esto y luego sentir la plena seguridad de que Dios le respaldará en eso que usted está esperando. Usted debe de tener expectativas. Este año quiero tener 30 bautismos en el nombre de Jesucristo. Quiero tener 15 grupos de amistad y que todos estén llenos. Quiero multiplicar por lo menos 10 grupos en este año. Y alguien diga: sí se puede, en el nombre del Señor. Es importante la fe. Cuando Dios llamó a Abraham, le hizo promesas y le dijo: mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham decidió creer aun cuando su realidad era dura y no había nada en lo humano de posibilidades de que se cumpliera lo que Dios estaba prometiendo. Pero siempre cuando Dios promete algo, no lo está prometiendo en un cumplimiento natural, sino está prometiéndolo porque viene un cumplimiento de lo sobrenatural de Dios en la realidad humana. Abraham era viejo y su mujer era estéril. Abraham estaba más para allá que para acá. Estaba robando oxígeno, ya estaba veterano, ya le dolían las rodillas, ya tenía reumas, usaba mentolato, Big Vaporub. Todo le rechinaba. Su esposa le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya no tenía vigor para poder engendrar un hijo. Pero como él le creyó al Señor, hermano, él le dio la fuerza para poder engendrar un hijo. El único hijo que Dios tenía para él, llamado Isaac. Él creyó en esperanza. Diga conmigo: en esperanza. Contraesperanza. La contraesperanza era la realidad natural. Las condiciones naturales decían que era imposible que él pudiera ser padre de multitudes. Pero lo que hizo la diferencia es que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se había dicho: así será tu descendencia.
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria al Señor. Hay alguien en este día que tiene que fortalecerse en la fe, dándole gloria al Señor y diciendo: mi Dios puede hacer lo que ha prometido. Porque estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, todos sabemos el fin de la historia, que el Señor le dio a Abraham todo lo que le prometió, porque Abraham le creyó al Señor. Y las promesas de crecimiento y de multiplicación de Abraham también son para la descendencia de Abraham, porque dice la Biblia que los hombres de fe también son descendientes de Abraham. Yo no sé cuántos hombres y mujeres de fe hay aquí en este lugar y que diga: yo soy descendiente de Abraham. La bendición que Dios le dio a Abraham se libera en nosotros cuando creemos en sus promesas. Y hay alguien que se tiene que levantar después de este congreso y decir: yo voy a ser padre de multitudes. El Señor dice: yo soy el Dios omnipotente, por tanto crece y multiplícate. Diga conmigo: la fe es importante. Pero también la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Mire, tenemos que hacer un equilibrio entre lo que creemos y lo que hacemos. Muchos tienen una fe defectuosa porque su fe no los lleva a moverse. La fe les alcanza para pedirle al Señor que se mueva. Y la iglesia hasta culpa a Dios de la falta de crecimiento, y cuando ora le dice: Señor, haz algo, muévete. Y el Señor dice: yo estoy listo, cuando tú te muevas yo me muevo. Habrá alguien que en este día tenga que moverse y comenzar a hacer algo para la gloria del Señor. Si usted está creyendo que Dios puede, entonces hay que levantarnos, abrir grupos de amistad, a predicar la palabra del Señor, a llenar la ciudad, hermano, de hogares donde se hable el evangelio de Jesucristo y que la gloria del Señor se vea en ese lugar. Muchos confunden a Dios con Aladino y piensan que la fe se trata de que Dios nos cumpla caprichos. Y muchos esperan que Dios les cumpla sus peticiones de inmediato sin esforzarse. Pero si usted le cree al Señor, porque le cree, póngase a trabajar hasta alcanzar lo que el Señor le ha prometido. Alguien alabe al Señor. Nuestra confianza es que Dios respaldará lo que trabajemos. O sea, si no trabajamos en alcanzar a los perdidos, ¿cómo va a crecer la iglesia? Lo único que Dios nos respalda es lo que no trabajemos. Salmo 90:17 dice: Dios nuestro, muéstranos tu bondad y bendice nuestro trabajo. El Señor se agrada de bendecir la obra de nuestras manos. Todo lo que usted haga creyendo al Señor, el Señor lo va a respaldar, porque Él está comprometido a hacer lo que prometió. Y si hay alguien que le cree al Señor y se pone a trabajar, no hay ningún motivo por el cual el Señor no bendiga ese trabajo y lleve esa iglesia hacia el crecimiento. Alguien diga amén en este día. La palabra de Dios dice: bendice nuestro trabajo. Dígale al que está a su lado: hay que tener fe, pero hay que trabajar. Mire, esto me hace acordarme del rico que tenía una alberca, una piscina muy hermosa. Tenía jardines, tenía lugar para comer, se juntaba con su familia para poder tener momentos de convivencia los fines de semana. Y de repente un día, cuando estaba en su fiesta familiar un sábado, aparece un loco, se sube al trampolín y grita de esta manera: Caldo, ahí te va tu cebolla.
Porque todos los latinos sabemos que los caldos sin cebolla no saben buenos. Y el hombre estaba enojado cuando mandó prender a aquel hombre. Salió corriendo, se le escapó a los de seguridad y se escapó. La siguiente semana mandó contratar el doble de seguridad. Y de repente, cuando ya estaba comiéndose la carnita asada, aparece el loco, se sube al trampolín y grita: caldo, ahí te va tu cebolla. Y se aventó al agua. Y dijo el rico: ¿qué voy a hacer con este loco? No me deja estar en paz. Hasta que la siguiente semana le dice a sus trabajadores: sáquenle el agua a la alberca. Y llega el loco y se sube, y ya lo estaban esperando, hasta lo estaban grabando a ver si se aventaba. Y de repente grita: caldo, y se asoma para abajo. Ah, no, dijo, no hay caldo, no hay cebolla. Y se fue. ¿Cuántos queremos crecimiento? Se necesita trabajo. Porque si no hay trabajo, no hay crecimiento. Porque si no hay caldo, no hay cebolla. Muchos quieren crecer con buenos deseos. Muchos quieren crecer creyendo que algo va a suceder, pero sin hacer absolutamente nada. Acción es trabajo. Pero no es un mero activismo sin propósito, sin un trabajo en la visión, con certeza. Empezar a disciplinarse en los ciclos de trabajo, hacer el ciclo de alcance con el día del amigo, conectando almas nuevas a los grupos de amistad, y luego de los grupos al retiro, y del retiro al discipulado, y del discipulado al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando la iglesia empieza a creerle al Señor y empieza a trabajar, Dios va a empezar a respaldar el trabajo que la iglesia está realizando. Entre más se predique la palabra, va a crecer el número de discípulos. Si queremos crecer, debemos trabajar intensamente en los ciclos. Decía el obispo Páez que las iglesias que más crecen no es porque tengan pastores súper inteligentes, sino tienen pastores disciplinados al trabajo. Y tienen a la gente disciplinada, los equipan, los empoderan, los hacen participar de la visión, les inyectan la fe, hablan fe. Y cuando la iglesia escucha a su pastor hablar en fe, hermano, la iglesia se contagia de esa fe. Porque la fe es contagiosa, y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero también la incredulidad viene por el oír. Y tenemos que hablar en fe para que la gente trabaje intensamente en los ciclos. Nehemías 2:20 dice: yo les contesté, Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito. Nosotros haremos los trabajos de reconstrucción, pero con su ayuda tendremos éxitos. Todos los esfuerzos que la iglesia hace, debemos hacerlos con sabiduría, motivando a la iglesia, involucrándolos en la visión, poniendo metas de asistencia y fechas de multiplicación. Porque cuando nosotros tenemos la fe y creemos que Dios va a hacer, vamos a poner las metas. Y cuando alguien pone metas, le está poniendo números a su fe. Póngale números al cheque y diga: Señor, esto es lo que yo quiero que tú hagas, que tú me respaldes. Y la iglesia se pone a trabajar y Dios va a respaldar lo que usted crea en la fe. Alguien dice: gloria a Dios. La fe lleva a trabajar, porque si no hay esfuerzo, es una fe muerta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe de la iglesia tiene que llevar a la iglesia a abrir la boca y predicar la palabra del Señor incansablemente. Quiero compartir, quizá usted no había visto esto. He estado presentando videos donde han visto lo que Dios nos ha dado, pero no he presentado imágenes de cómo estábamos y hasta dónde hemos llegado por la gracia del Señor. Pero cuando comenzamos a creer en la visión celular, si le pueden dar hacia adelante,
Así era el templo y así era la congregación. Eran unos pocos hermanos allí en la iglesia. Una iglesia de fe, una iglesia ferviente, una iglesia santa, una iglesia apasionada por alcanzar al mundo perdido. Pero había pasado una serie de circunstancias dolorosas y difíciles, y se habían fundado 5 iglesias y quedaban unas cuantas decenas de hermanos ahí en Tacuichamona. El templo no estaba bonito, no estaba enjarrado, no estaba decorado. Las calles del pueblo son de tierra, no había banquetas ni siquiera a la salida del templo. Y si le dan a la siguiente, por ahí se puede mirar un panorama. Lo que está al fondo, donde no se ve donde se ve un hueco que no tiene ventana, era el comedor de la iglesia Siembra y Cosecha. La mitad del comedor tenía cemento y la mitad del comedor tenía tierra. Los niños de la iglesia se sentaban en tablas con ladrillos, y ahí en ese salón del comedor había por lo menos 4 grupos de escuela dominical tomando clase, y se escuchaba el que gritaba más. No había muchas mesas. Lo que la iglesia comía, les decía allá en San Diego, era caldito de hueso con repollo y tortillas de harina y con salsa, porque no había para carne, pero ese caldito de hueso sabía gloria. Y más porque no se cobraba. Llevaba papa también. Les platicaba en un lugar que no había mesas, y un huracán llegó por ahí en la región, tumbó postes, y los carretes donde se envuelve el cable eléctrico de los postes los dejaron tirados, y un hermano se los encontró, les quitó el tubo de en medio, dejó la tabla de arriba, la pusimos sobre ladrillos, y ya teníamos mesas para comernos el caldo de hueso con repollo. Dele más adelante. Eran algunos de los pocos hermanos que estaban en ese tiempo. Si le da más adelante, cuando alguien ministraba, brincaba, pero no era de la unción, sino porque al cable del micrófono daba toques y brincaba. Las bocinas eran hechas a mano de un carpintero y los pegaban con resistol 5000 alfombra. Hermano, no se escuchaba bien ese sonido, pero era lo que teníamos y estábamos agradecidos. Pero estábamos en esa condición. Estaba todo en contra de nuestra esperanza. Dios nos había dicho que íbamos a crecer, Dios nos había dicho que íbamos a alcanzar multitudes, Dios nos había dicho que la iglesia iba a tocar las naciones de la tierra, y todo esto parecía una locura en aquel tiempo. Pero mi Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y nosotros desde ese momento hasta ahorita no nos hemos movido por lo que hemos visto, o por lo contrario que ha impedido o pudiera impedir que la iglesia crezca, sino nosotros nos hemos movido viendo la promesa de lejos, creyéndola, saludándola y diciendo: mi Dios lo va a hacer, y vamos a trabajar porque mi Dios lo va a hacer. La iglesia no crece con buenos deseos. La iglesia no se multiplica con buenos deseos. La iglesia se multiplica creyendo y trabajando. Diga conmigo: fe y acción. Dele hacia adelante, por favor. Esto es la congregación ahorita, después de 15 años de trabajo. Yo quisiera decirle que ha sido fácil, yo quisiera decirle que ha sido sencillo, yo quisiera decirle que es bien fácil lograr esto. Pero hermano, la realidad es que hemos enfrentado retos terribles año tras año, pero lo que nos ha sostenido es la certeza de lo que hemos creído, de las promesas del Señor. No hemos creído que mi Dios puede hacer cosas pequeñas, hemos creído que mi Dios puede hacer cosas grandes. Alguien diga amén en este día. Mi Dios no hace cosas pequeñitas. Cuando alguien se levanta creyéndole a Dios y porque le cree se pone a trabajar, puede suceder cualquier cosa. Un día el obispo Páez, cuando llegó al principio de mi pastorado, empezó a profetizar crecimiento y dijo: salgan las almas de donde puedan, de los montes, de los árboles, de los cerros, porque no hay, pero salgan y lleguen aquí a la iglesia.
Bendito sea el Señor. Dele hacia adelante, por favor. Hacia adelante. Ya está aire acondicionado, le pusimos. Era la iglesia fitness. No había necesidad de ir al gimnasio. Había que ir a la iglesia siembra y cosecha. Y con ir a la iglesia siembra y cosecha usted podía bajar de peso. 120 grados de sensación térmica en cada culto en el verano. Y nada más con que le moviéramos con un canto de avivamiento subía más. Pero hermanos, nos hemos movido por la fe, con la certeza de que esto es el inicio de lo que Dios va a hacer y está haciendo en la iglesia local. No se han cumplido ni hemos alcanzado todo lo que Dios ha prometido, pero estamos viendo la pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, y esta es la señal de que la lluvia va a caer. No hemos llegado a los miles, no hemos llegado a las multitudes que nosotros hemos creído, pero vamos a llegar en el nombre del Señor Jesucristo. No vamos a descansar hasta alcanzar lo que Dios ha dicho que va a hacer en medio de nosotros. Y si Dios ha hecho esto en nosotros, lo puede hacer en cualquier iglesia. Dije que lo puede hacer en cualquier iglesia. Si le puede dar la última fotografía. Este proyecto es el ensayo para los miles. Vamos paso a paso. No lo hablamos por fanfarronería, lo hablamos porque lo creemos. Porque ha habido un espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Y hablamos no a ver si Dios puede, sino hablamos porque tenemos la certeza que mi Dios puede. Dije que mi Dios puede. Tenemos la seguridad de que el Dios de la iglesia primitiva lo va a volver a hacer en la iglesia del tiempo presente. Si mi Dios salvó multitudes en la iglesia primitiva, las va a salvar en el tiempo presente. Pero se necesita que se levanten creyentes en el nombre del Señor. Y la pregunta es: ¿habrá alguien que le crea al Señor? ¿Habrá alguien que le crea al Señor? Algunos pastores consideran que sus mejores años ya pasaron. Sus mejores años no han pasado. Sus mejores años vienen. Moisés comenzó su pastorado a los 80. Caleb conquistó Hebrón a los 85. Josué tomó el lugar de Moisés a los 80. Y si tú eres un muchacho de 75, ¿quién te crees que eres para hacerte a un lado? Si Dios te puede usar para su gloria. ¿Alguien lo cree en el nombre del Señor? Diga conmigo: mi Dios puede. Mi Dios puede. Y porque Él puede, yo trabajo en la obra del Señor. Pónganse de pie, por favor. Quisiera hacer una oración especial. Para el Señor sus siervos son muy importantes. Sus siervos son muy importantes. Y sus siervos siempre están ministrando a la iglesia. Y a veces, pocas veces somos ministrados nosotros. El año pasado, hace 2 años, aquí me dieron una semana un diagnóstico de cáncer, y a los 2 días estaba predicando aquí en la iglesia con el pastor Noel Villegas. Tenía ganas de que oraran por mí. Yo no tenía ganas de orar por nadie, pero nadie oraba por mí. Me le ponía enfrente al obispo de iglesia si no oraba, y le va a ver quién me hace caso. Dije, bueno, nadie me hace caso, pero los pastores necesitamos que alguien nos ministre también. Y yo quisiera invitar a los pastores con mucho amor y respeto, junto con su esposa, que vengan a este altar. Yo no sé cómo hayan sido sus últimos meses. Yo no sé cómo hayan sido las últimas semanas. Cuántas dificultades, cuánta oposición. Si creas o no creas que puedes crecer, yo quiero decirte que en este día Dios va a despertar la fe en ti de que puedes hacerlo
en el nombre del Señor.